Saludos para todos, bienvenidos. Yo soy Freddy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paul. Bienvenidos a todos. Bueno, bienvenidos a este episodio número 4 del podcast de Paul y Freddy. Hoy vamos a tratar el interesantísimo tema de los suelos no saturados. Paul, ¿qué me As- puedes decir de los suelos no saturados? Bueno, la cuestión es por qué hay una mecánica de suelos de saturados y otra mecánica de suelos de no saturados, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Sí, cuando esta mecánica, cuando estudiamos la mecánica de suelos no saturados, nos damos cuenta que la mecánica de suelos sí saturados, que es la mecánica de suelos clásica, es un caso particular de la primera. Qué cosa más Así es. Así es un caso particular. Al parecer también tiene que ver mucho que, bueno, cuando Terzaghi empezó ahí a crear la mecánica de suelos clásica como tal, pues todos los problemas tenían que ver con ciudades pues, que finalmente estaban ubicados en valles con suelos saturados. así es. Chicago, por ejemplo, es un ejemplo. Boston también. ¿Sí? Ciudad de Alto frío. México, Londres, ¿no? Exactamente, No, exactamente. casi diríamos que a las capitales les gustaba ponerse en suelos saturados, ¿no? Sí, sí, también en 1936 leí yo cuando se hizo la primera conferencia internacional de la entonces naciente de mecánica del suelo, organizada brillantemente por Arthur Casagrande, el profesor Casagrande. Se presentaron varios trabajos sobre suelos no saturados. Entonces, el suelo no saturado que se conocía eran las temibles arcillas expansivas, que no han dejado de ser temibles. Bueno, los suelos expansivos, los suelos colapsables, los dos son variedades particulares, muy particulares, ¿verdad? De lo que es un suelo no saturado. Así es, y los suelos compactados también son suelos no saturados. Eso es más interesante todavía, ¿no? Porque ingenieros de vías terrestres sepan que todos los suelos que compactamos en cualquier obra vial y en general, pues son suelos no saturados. De hecho, al óptimo de compactación, pues le corresponde un grado de saturación particular, ¿no? Exactamente, y un nivel de succión pues bastante elevado. Entonces, bueno, la mecánica de suelos no saturados ha tenido un gran desarrollo. Yo creo que hubo un desarrollo exponencial a partir de los 90. Paul. Yo recuerdo haber estado en Texas A&M, en College Station Bryan. Estudiaba yo todavía en la UNAM, pero me consiguieron la oportunidad de ir a una conferencia llamada La emergencia de la mecánica de suelos no saturados, dictada por el profesor Edwin Fredlund, autor de aquel libro de la mecánica de suelos no saturados. Y como que Fredlund, de algún modo, si no el papá, sí es el padrastro de la mecánica de suelos no saturados, ¿no? Exactamente, y hubo dos ejes de funcionamiento, pues en Canadá, en la Universidad de Saskatchewan, con Fredlund, y también recordemos que en el lado europeo con Gens, Alonso, aquellos desarrollos en la Universidad de la Cataluña. Así es, aunque ellos vinieron después, ¿no? Un poco después. De hecho, es con Alonso y Gen que, entre comillas, yo me entero que hay una mecánica de suelo no saturado en esos años 90, ¿no? ¿No? Y empieza uno a preguntarse, como siempre, ¿no? Ah, caray, ¿no? ¿Cuál es el elemento clave de este asunto? Sí, Y tú lo dijiste ya, la palabra ahí peligrosa, la succión. la succión. Sí, fíjate que ya pues se trabajaba mucho en Venezuela. Yo soy de Coro, que es una ciudad que está encima, así como tu Querétaro, está encima de un terreno de arcillas expansivas, aunque en Querétaro son zonas localizadas, en Coro es una llanura de 60 metros completos de arcilla expansiva con monmorillonita sódica y pues con grandes presiones de expansión. Entonces toda la ciudad, los edificios están sometidos a esta acción de los suelos expansivos, las carreteras también. Entonces pues ya desde muy joven como ingeniero, pues me enfrenté a este tipo de suelos. De hecho, para mi tesis de licenciatura también estudié suelos colapsables de la misma zona. Entonces son suelos todos, suelos no saturados, que para Sí. entenderlos hay que tener ese enfoque de la Sí, succión. aunque uno empieza con un enfoque muy empírico, ¿no? Es decir, los solos expansivos, que también se estudian mucho en México hace muchos años, realmente se estudiaban
pues en el odómetro de Terzaghi, ¿no? Es decir, que coloquemos el espécimen, saturemos, veamos cuánto se expande, midamos la presión de expansión y ya. Porque ya meternos a explicar el por qué desde el punto de vista más fundamental, estoy hablando de esfuerzos efectivos, ¿no? Sí. Esfuerzos efectivos. Y ahí está el asunto de la succión. Sí, exactamente, pues el tema de la mecánica de suelos no saturados pues tiene que ver con definir las variables de estado. Pues en la mecánica de suelos clásica pues, estaba muy sencillo, Terzaghi definió el esfuerzo efectivo, pero encima del nivel freático, que es como quien divide tanto la mecánica de suelos clásica abajo como encima del nivel freático, donde empiezan a aparecer presiones de poro negativas o succiones positivas, como lo queramos ver. Entonces, hubo la necesidad de generar dos variables de estado. Una, que es la presión restada de la presión del aire, y la otra es la presión del aire menos la presión del agua de poro, que es lo que se conoce como succión. Y aunque esa división que dices es particular de la propuesta de Fredlund, porque, por ejemplo, ya desde Terzaghi, ¿no? Con su principio de esfuerzos efectivos, ya aparecía, y me parece que era Bishop, que ya introducía el grado de saturación dentro de la variable de estado. O sea, tenías una versión para suelos no saturados del principio de esfuerzos efectivos, ¿no? Donde ya aparecía esa diferencia de presiones, ¿no? Del aire y del agua a manera de succión. Es decir, hay formas de presentar, ¿no? El comportamiento. Sí, efectivamente así es. Y bueno, una vez definidas esas variables de variables de estado, pues entonces pasar los tres grandes problemas de la geotecnia o de la mecánica del suelo, pasarlos por ahí, pues que son la resistencia al cortante, el flujo, el cambio volumétrico, esos tres grandes problemas, pasarlos por ahí. Así es, así es. Bueno, en lo que se refiere a resistencia al cortante y deformabilidad, porque flujo es un poco diferente, pues la verdad, y ese es uno de los secretos que nuestros escuchan van a escuchar de nosotros, ¿no? En mecánica de suelos todo es fricción. Es decir, cuánto resiste un suelo, cuánto se deforma, o sea, ante la disipación o la transmisión de las cargas que recibe de una estructura externa, el suelo, pues, las toma en cuenta internamente por fricción, ¿no? Todo es fricción. Oye, te voy a decir una cosa, la cohesión también es fricción, ¿no? ¿No? Y por eso en un suelo no saturado, cuando aparecen meniscos, ¿no? La cohesión efectiva pues, cambia, ¿no? ¿No? Es la cohesión. Juárez Badío decía que la cohesión es como el cuento de la Cenicienta. Es decir, que muy bonito, nos consuela y nos hace dormir bien, pero no es cierto, es falsa. En el sentido que la cohesión, cuando aumenta la saturación, se pierde, ¿no? ¿No? Porque es finalmente fricción. Interesante, muy interesante. Pues así con ese concepto, el gran reto entonces era medir esas propiedades, Paul. Una vez que ya pues definimos esa variable que es la succión, ahora el tema es medir las propiedades que ya, Ah, qué problema medir la succión. qué problema medir la succión, tener los ciclómetros adecuados para el rango de succión con el que estás trabajando. Recuerdo lo latoso que es trabajar con papel de filtro, por ejemplo, que eran los métodos más sencillos o que no se te Así es. ciclómetros. Y que de hecho, para variar, al igual que otras cosas, por ejemplo, los límites de Atterberg, la forma de medir inicial con papel filtro la succión viene de la ciencia del suelo, también de los agrónomos, porque a ellos les importa saber cuánta agua está retenida. Es un buen concepto, ¿no? ¿Cuánta agua está retenida en los suelos? Exactamente. ¿Cuánta agua retiene el suelo para que ellos entonces puedan complementar con un riego para poder cubrir esa diferencia entre lo que necesita el Así efecto es, y lo que así retiene es, ¿no? el suelo? Hay unos mapas por ahí en Estados Unidos fabulosos de grado de saturación y de succión disponible en los suelos para fines agrícolas, ¿no? Ya tomado para fines de ingeniería civil es interesante, ¿no? Deberíamos tener algunos mapitas ahí, pero es muy difícil porque la succión cambia, ¿no? Cambia con muchos factores. Ya medirle es complicado, Sí, pero además de eso cambia, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? sí.
Y entonces, pues, la mecánica de suelos no saturados pasó por un cambio importante cuando se dieron cuenta que había que medir cómo variaba la succión con la humedad. Y surgió Así este es. tema de la curva característica. Y de Ah, repente, a partir de los esa 90 es la, todo empezó a ser curvas características. esa es la propiedad clave. Si me dijeran a mí, oiga, profesor, ¿cuál es la propiedad clave para un suelo no saturado, además de todas las demás que conocemos de la mecánica de suelos clásica? Esta es la curva de retención o curva característica. Yo cuando aprendí eso, lo que hice, ¿qué es lo que podía hacer? Algunos de mis estudiantes brillantes lo mandamos a hacer un doctorado a Arizona sobre el tema. ¿Y qué equipo uso para medir la curva característica? Paul, voy a instalar un laboratorio. ¿Qué equipo uso? Ay, hay varios métodos. Afortunadamente, la tecnología sigue de nuestro lado. El más fácil, que lo mencionabas tú, es el de papel filtro, pero es poco confiable, hay mucha dispersión. Me gusta más el de olla de presión, es decir, una muestra de suelo se mete dentro de una olla de presión con variables iniciales conocidas. Y se aplica una técnica que se llama de traslación de ejes, ¿no? Es decir, se juega con las diferencias de presión aire-agua. En laboratorio es el aire, ¿no? Entonces inyectamos presión al recipiente cerrado, aumenta la presión, lo dejamos actuar mucho tiempo, son ensayos lentos, para que se genere un flujo de agua, es decir, el suelo empieza a perder agua como resultado de esa presión aplicada que representa la succión, ¿no? ¿No? Y entonces tienes un método pues, que es viable, ¿no? ¿No? Claro que obtener una curva característica completa en un suelo depende de la permeabilidad. En una arena a lo mejor en 2 días la tienes, pero en una arcilla de esas bonitas como la de tu natal Coro, pues a lo mejor necesitas 2 semanas, ¿no? Para hacer o 3 semanas para ir de ida y vuelta, ¿no? Pero sí se puede obtener, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, pues también hay que mencionar el advenimiento de todos los métodos numéricos, porque ahora con lo que tú mencionas, pues también hay que decirle a nuestra audiencia que en la mecánica de suelos clásica, las propiedades de los materiales de suelo, pues son relativamente iguales, ¿no? Pero con el tema de la succión, a medida que cambia ese estado de esfuerzo, cambian las propiedades y entonces mientras estoy analizando un problema, ya sea de flujo, de esfuerzo constante o de deformabilidad, estoy teniendo una variación también en las propiedades que antes creía que eran fijas. Entonces, el tema matemático que tanto te gusta a ti se vuelve sumamente importante porque pues tengo ecuaciones diferenciales, parciales, no lineales. Sí, así es, así es. Pues, De hecho, al grupo de España, de Alonso y Gen, es lo que les encanta, ¿no? ¿No? La teoría de la electricidad con métodos numéricos. Pero te voy a decir, hay un problema de ingeniería actual en el que casualmente la curva característica ya es parte de una forma estándar. Y ese es el diseño de pavimentos, Freddy. Fíjate que el nuevo método astromecanicista, que tiene como 5.000 propiedades, ¿verdad? Para los materiales, pero para el caso de los suelos, una de esas propiedades que el usuario tiene que dar, si no lo sabían, se lo estamos informando, es la curva característica. Es decir, no pueden hacer un diseño mecanicista de pavimentos actual con esa metodología si no conocen la curva característica del suelo. ¿Cómo lo ves? qué bárbaro, qué fundamental, qué importante. O sea que hay que tenerla, hay que tener ese equipo para poderla medir o mandar a hacer la prueba. Hay que tenerla. En algún momento nosotros pues mandamos a hacer varios odómetros de succión controlada que aprendimos de Fresno, ¿no? ¿Eh? Y teníamos ahí 5 odómetros, una batería, y con eso, pero sí hay forma, finalmente no es algo que sea imposible de hacer, pero bien lo has dicho, Freddy, lo tenemos que medir y lo Sí. tenemos que incorporar a la enseñanza de los ingenieros civiles. Sí, y sí recuerdo para la audiencia que nos escucha dónde encontrar esta información, pues pueden encontrar en internet estos trabajos del doctor Paul Garnica y sus colaboradores sobre curvas características medidas en suelo mexicano y que es este gran intento pues de ponernos a nosotros en ese lugar donde corresponde a la vanguardia pues de la mecánica de suelos no saturados. Yo aquí, allá en mi coro, pues dejé a mis arcillas expansivas y aquí en mi Tijuana ahora,
pues tengo estos taludes, estas laderas que cuando están secas lo puedo hacer hasta cortes verticales, ¿no? Completamente a 90 grados, pero pues apenas cuando... Bueno, así es, así es. De hecho, sí podemos generalizar que muchos cortes y taludes se caen por succión, ¿no? Por pérdida de succión. Ajá, como tú dices que es una pérdida de fricción, esa me gusta muchísimo, esa no la Sí, había no, escuchado, pero fíjate, así es la línea, exactamente como lo has dicho, ¿no? Cambia el grado de saturación, se pierde succión, se pierde resistencia. Y de ahí la vida, pana, se pierde la vida, los colores de la vida. colores de la vida. Pues sí, esta es la mecánica de suelos no saturados, la mayoría de los suelos son suelos no saturados. Eh, Hay que incorporar esto a las clases de geotecnia, hablarle esto a los estudiantes, los profesores tienen que capacitarse. Hay todo un comité completo en la Sociedad Internacional de Ingeniería Geotécnica, Ingeniería de Fundaciones, dedicada a los suelos no saturados. Empezó como un comité para arcillas expansivas, ese era que las reuniones eran en Dallas Así es. eran, pues porque en Texas es donde hay esa gran cantidad de suelos y la manera de poderlas estudiar. Pero hoy día pues están todos estos problemas que Y están ahora el tema no es fácil, hay que entrarle con valor. Alguna vez te diré que en el TEC Monterrey, donde daba clases, Fredun estuvo una semana con nosotros, lo invitamos. Una muy semana el profesor Fredun con nosotros, pero mis estudiantes sufrían con los conceptos teóricos. ya, sí, sí, Una semana de profesor Fred Duncan. Bueno, si a alguien les interesa y están viendo esto, mándanos un correo y si estamos de buenas, les compartimos alguna presentación que sí tengo derecho a hacerlas de esa visita del profesor Fredlund, entre ellas cómo se mide la succión. este programa pues ha versado sobre esta mecánica de suelos no saturados. Confiamos en haberles dado un aspecto importante, unas trazas para despertar en ustedes la curiosidad. Y bueno, los esperamos en la próxima. Gracias por el apoyo que hemos tenido de ustedes. Les pedimos que se suscriban a nuestros canales, ya que estén en YouTube o que estén en Spotify, y que compartan esto con sus amigos, colegas, para poder llegar cada vez a más ¿Sí? personas. Y cuéntenos qué temas quieren que discutamos o si tienen alguna duda que no les quedó claro, con mucho gusto les ampliamos la duda. Muy bien, hasta la próxima. Cuídense.